2026. Para mí es un gusto acompañarlos en esta jornada. Aquí empezamos. Y el carchense Richard Carapaz se convierte en leyenda del ciclismo. Sí, el ecuatoriano volvió a conquistar la meta en el Tour de Francia 2026, imponiéndose en la etapa 20. Veamos los mejores momentos de la competencia. Sí, así que tal, Astrid, amigos televidentes. Bueno, nosotros seguimos celebrando la Perla del Pacífico por todo lo alto y quiero que veas con lo que me he encontrado. Sí, es un desfile que lo mencionabas, ¿no? Que en este caso ha concentrado a casi 2.000 personas, entre niñas, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores que pertenecen a varios grupos independientes, folclóricos, algunas bandas de paz, de instituciones educativas, entre otras más. También, como puedes observar, nosotros nos encontramos a la altura de 9 de octubre y Lorenzo de Garaicoa, donde ya estos jóvenes están tocando las canciones tradicionales de la Perla del Pacífico. Hay que tomar en cuenta algo, como lo acotabas al inicio, van a estar algunas carrozas, son 5 carrozas que se encuentran en la parte del fondo. Todavía no salen porque poco a poco van a ir saliendo los estudiantes o los integrantes de estas bandas de paz a lo largo de la avenida 9 de octubre hasta llegar a la calle Pichincha. A los conductores tomar precauciones, tomar rutas alternas, en este caso para también evitar algún congestionamiento vehicular. Y ustedes, como pueden observar acá, mi señora, no se me vaya, pero grabando este hermoso momento, captando lo bonito que hacen estos jóvenes, ¿no? Pues representamos a Ecuador, bonita la fiesta de Guayaquil, que Dios los bendiga a todos. Esta es una emoción para los niños como ejemplo. Listo, muchísimas gracias, que viva Guayaquil. ¡Que viva! Listo, muchísimas gracias. Y es parte también de la algarabía que se vive en este punto del centro de la urbe, donde, como lo estamos mostrando, Astrid, acá se llena de música. La 9 de octubre se pinta de color, se pinta con los colores celeste y blancos de la bandera de Guayaquil, pero también con el talento de los jóvenes que en este caso pues están demostrando también su arte con los instrumentos musicales, bailando las señoritas y también, bueno, las carrozas que tenemos entendido que en breves minutos van a arrancar. Y rápidamente, antes de terminar esta micro, quiero hacer un paneo. A ver, William, si me puedes ayudar. Mira la cantidad de personas que se han concentrado también a observar, que están grabando con sus teléfonos celulares, viendo este espectáculo, porque hay que disfrutar a Guayaquil por todo lo alto, por sus 491 años de fundación. Astrid, amigos televidentes, es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora de la tarde y nosotros nos despedimos desde aquí, desde el corazón de la Perla del Pacífico. Ustedes continúan con más. Definitivamente un gran momento para evocar esa memoria colectiva y reafirmar sobre todo la identidad guayaquileña. Y debido a estas fiestas de fundación, varias actividades se han realizado durante la mañana para rendir homenaje a Guayaquil por sus 491 años de fundación. La jornada estuvo marcada por actos cívicos y desfiles que congregaron a ciudadanos y autoridades del municipio de la ciudad. La mañana de este sábado, Guayaquil arrancó con varios actos cívicos que enaltecen sus 491 años de fundación. Uno de estos actos, que concentró a varias autoridades del municipio de la ciudad, fue la ofrenda floral realizada en el Parque España, en el centro de la urbe, donde también se rindió homenaje a Sebastián de Benalcázar, quien participó en el proceso de fundación de la Perla del Pacífico. Porque conocer nuestra historia nos permite comprender nuestro presente, pero sobre todo proyectarnos hacia un mejor futuro. Guayaquil es una ciudad resiliente, una ciudad emprendedora, pero sobre todo Guayaquil es una ciudad valiente. Pero los desfiles también fueron protagonistas esta mañana del sábado. Varias unidades educativas recorrieron algunas calles del centro de la ciudad. Una jornada que contó además con la presencia de la actual reina de Guayaquil. Padres de familia, así como turistas nacionales y extranjeros, se concentraron en las calles para disfrutar y grabar este desfile, que estuvo marcado por el civismo y el orgullo de ser guayaquileño. Esto es un evento muy importante para nosotros como guayaquileños, ya que nos gusta conmemorar mucho estas fechas. Esperamos que vengan, que disfruten de Guayaquil, de esta ciudad que es nuestra, disfruten de su gente, la gastronomía y pues de eso, que es para ustedes. Primera vez que estoy acá, sí, la verdad que me parece muy lindo, muy organizadito, mucha seguridad ante todo, la verdad que sí. Por otro lado, autoridades de la ATM recomendaron a los conductores tomar rutas alternas ante los próximos desfiles que se realizarán en Guayaquil, con el objetivo de evitar congestionamientos vehiculares.
que tomen las vías alternas que sí la hay, paralela a la Quito, que es la Machala, tenemos en estos momentos la Chimborazo, tenemos en el interior tenemos la Perocarbo. Así, entre actos cívicos, homenajes y desfiles, Guayaquil sigue celebrando sus 491 años de fundación en una jornada en la que los ciudadanos rindieron tributo a la historia, la tradición y la identidad de la perla del Pacífico. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. En este mismo ambiente festivo se desarrollará la sesión solemne del municipio por los 491 años de fundación de Guayaquil. Bernarda Ceballos, desde los exteriores del Palacio Municipal, nos amplía los detalles y la información. Bernarda. ¿Qué tal? Sí, Guayaquil vive este 25 de julio una sesión solemne distinta a la de años anteriores. Y es que el acto se realizará en el Salón de la Ciudad dentro del Palacio Municipal y su elección rompe con la tradición que prioriza los espacios abiertos y multitudinarios. La ceremonia arrancará eso de las 4 de la tarde de este sábado, se tiene previsto. Además, será la primera vez que este evento sea encabezado por una autoridad subrogante, función que actualmente ejerce Tatiana Coronel, mientras que Aquiles Álvarez continúa apartado de sus funciones debido a las órdenes de prisión preventiva que tiene en su contra. Recordemos que en 2025 la sesión solemne se desarrolló sobre una gran tarima instalada en la intersección de la avenida 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar, mientras que en 2024 tuvo lugar en el Palacio de Cristal. Inclusive este año, el día de ayer, el espacio que había ocupado la alcaldía el año anterior fue ocupado por el gobierno nacional para poder realizar su sesión solemne, y luego de la intervención del primer mandatario, pues arribaron algunos artistas internacionales para poder brindar un concierto en ese punto céntrico del puerto principal. A esta hora de la tarde podemos inclusive apreciar en imágenes que en los exteriores de la alcaldía de la ciudad pues se ha instalado una pantalla en donde se tiene previsto que se transmitirá toda la sesión solemne que se llevará a cabo a puertas cerradas a partir de las 4 de la tarde de este sábado, para que toda la ciudadanía que circule por este punto de la ciudad la pueda observar. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más desde estudio. Gracias, Bernarda, por la información. Y ahora les contamos que la Feria Gastronómica Raíces en este 2026 presenta más de 20 restaurantes que compiten por el Mundial de las Huecas. Sí, así como lo oye, cada establecimiento participante tiene una historia única que contar, un sabor y también esfuerzo. Paula Kuhn, desde el Centro de Convenciones, nos da los detalles. Buenas tardes, Astrid. Sí, un sábado bastante movido en la ciudad de Guayaquil, sobre todo celebrando las fiestas julianas. Y es que una de las opciones para la población ha sido justamente pues la Feria Raíces 2026, donde familias, amigos pueden asistir. Tiene un valor de $3.50. Se desarrolla en el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Centro de Convenciones. Y aquí más de 20 lugares de comida están participando por el Mundial de las Huecas. Todos ellos han ganado ediciones anteriores de la feria y finalmente están compitiendo por el Mundial de las Huecas. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué ofrecen ustedes como restaurante? ¿Están compitiendo? ¿Cuál es el plato estrella? Claro que sí. Para nosotros la cazuela completa, que es la ganadora del 2024. Es una explosión de sabores. Nuestra cazuela, que viene con lo que es pescado albacora, camarón encurtido y una salsa criolla de cebolla encurtida. Espectacular. Plato tradicional ecuatoriano y sin duda la mejor forma de celebrar a Guayaquil. Claro que sí, venga aquí a Raíces, no tiene cómo perderse. Es un lugar para compartir en familia, con amigos. Venga y disfrute acá. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está una de las opciones. Les contaba yo, son más de 20 emprendimientos que están participando y como usted puede observar, gran afluencia de gente quienes ya están comiendo platos tradicionales ecuatorianos que se ofrecen en los distintos stands que están participando. El horario de entrada es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El día domingo, esto quiere decir el día de mañana, que es finalmente la competencia, van a cerrar a las 5 de la tarde. Esta es la información sobre la Feria Raíces 2026. Buenas tardes.
Bueno, todavía está tiempo para visitar esta feria y disfrutar en familia. Ahora le contamos. Vamos a lo más profundo de Guayaquil y es el que el tema de Guayaquil de mis amores fue una de las primeras composiciones ecuatorianas en ser grabadas en Estados Unidos por el célebre dúo Ecuador, integrado por Nicasio Safadi y Enrique Ibáñez Mora. Hace poco se hallaron los registros de las inscripciones de sus obras musicales. Tú eres perla que surgiste del más grande en nos tomar. Hay melodías que trascienden el paso del tiempo y se convierten en parte de la identidad de una ciudad. Y una de ellas es Guayaquil de mis amores. Esta emblemática composición, que logró cruzar fronteras en los años 1930, fue interpretada por el dúo Ecuador, integrado por Nicasio Safadi y Enrique Ibáñez Mora. No hay canción más bella que se haya producido en esos tiempos que supere al tiempo y supere cualquier distancia que exista entre el guayaquileño y su ciudad natal. Por otro lado, los registros de inscripción de las obras de Nicasio Safadi y de otros destacados artistas también forman parte del Fondo Documental del Registro de la Propiedad de Guayaquil. Algunos de estos registros superan los 70 años de antigüedad y han permanecido en buen estado gracias al trabajo de conservación y resguardo realizado durante décadas. Bueno, tenemos ya escrituras desde el año 1930, 1920, comienzan muchas escrituras, no solo de este autor, sino de otros autores guayaquileños y ecuatorianos en general. Ya tenemos 200 años de historia. Y dentro de estos 200 años de historia tenemos más de 28.000 libros. Al momento de que descubrieron esto, ¿qué sentimiento generó? Hoy, una emoción, un gran orgullo porque consta las partituras originales. Se ve que nuestros artistas se han preocupado por preservar y asegurar su propiedad intelectual. Pero en 1956, Julio Jaramillo también cantó esta canción junto a Rosalino Quintero y su conjunto. Y las canciones eran tocadas en estas máquinas, también conocidas como las Victrolas. Guayaquil de mí. Mientras canciones como Guayaquil de mis amores continúen sonando, el orgullo por esta tierra seguirá vivo en el corazón de quienes nacieron aquí y de quienes, sin importar la distancia, siempre encuentran en su melodía un motivo para recordar que Guayaquil es historia, cultura y un sentimiento que nunca deja de latir. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Definitivamente letras que forman parte de la identidad de quienes vivimos en este territorio caliente. Amigos, y con esta información vamos a una pausa, pero ya regresamos con más noticias. Y estamos de regreso con más noticias. Le contamos. Este viernes entraron en vigor los nuevos aranceles de Estados Unidos que van del 10 al 12,5% para productos de 60 países. La medida justifica en supuestas prácticas relacionadas con el uso de trabajo forzoso. Reemplazando los aranceles globales del 10% que expiraron el 23 de julio, entran en vigor los nuevos gravámenes anunciados por el gobierno de Donald Trump, que afectarán al 99,4% de las importaciones estadounidenses. Los impuestos oscilarán entre el 10 y el 12,5% y se aplicarán a productos de 60 países, con excepciones como gas natural, acero, petróleo, aluminio, fertilizantes y algunos alimentos. Según el gobierno de Estados Unidos, los países afectados no han implementado ni cumplido leyes que prohíban la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, lo que pone en desventaja a empresas y trabajadores estadounidenses que sí respetan estas normas. De la región, Brasil será de los países más afectados. El pasado miércoles recibió un arancel del 25% y este viernes le impusieron la tasa del 12,5%. En tanto, Estados Unidos mantuvo el arancel del 10% para Ecuador. Es la más baja. Estamos de una cercanía mayor al haber firmado el ART. El ART es el acuerdo de comercio recíproco firmado entre Ecuador y Estados Unidos en marzo. Estamos a la perspectiva de que aprobemos acá localmente para tener algunos productos, 53% de nuestras
exportaciones, tasa cero. Y el acuerdo tendría una modificación que nos beneficiaría en caso de cualquier otra imposición de aranceles. Incluyó justamente un artículo específico de que Estados Unidos no podrá incrementar aranceles con el Ecuador. El objetivo del acuerdo es que en cualquier decisión de Estados Unidos se tiene ya una base disponible de aranceles menor al resto del país. Con esta última decisión, Donald Trump busca una vez más reactivar su estrategia tarifaria. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y la audiencia de juicio del denominado caso AAA que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continúa en el Complejo Judicial Norte de Quito. Gustavo Jaramillo se encuentra siguiendo la audiencia y nos amplía la información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, compañero. Así es, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En efecto, estamos acá en los exteriores del Complejo Judicial Norte, acá en la capital, donde este sábado se reinstaló el juicio del denominado caso AAA. Durante esta jornada, las defensas de los procesados concentraron su intervención en cuestionar los informes policiales presentados por la Fiscalía como parte de la investigación por la presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos. Entre sus argumentos señalaron presuntas inconsistencias en las inspecciones realizadas por la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos en diferentes puntos del país, principalmente en la provincia del Oro. Afirmaron que algunos inmuebles inspeccionados no se encontraron oficinas administrativas, letreros de identificación o accesos que coincidan con lo descrito en los informes policiales. Además, hicieron referencia a varias estaciones de servicio y empresas incluidas en el expediente para sustentar la teoría de sus defendidos. La audiencia continúa en la etapa de presentación de pruebas. Una vez concluidas las intervenciones de todas las partes, el tribunal deberá analizar los elementos expuestos antes de emitir una resolución. Recordemos que en este proceso son juzgadas 15 personas naturales y 6 personas jurídicas. Entre los procesados está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que de hecho cuya defensa será una de las últimas en presentar sus elementos de descargos. Mientras tanto, nosotros estaremos atentos. Acaban de irse a un receso de unos 15 minutos y continuarán con los descargos, las defensas correspondientes. Es la información que nosotros tenemos. Continuamos más. Muy buenas tardes. Sin duda una etapa clave que pone en seguimiento al caso AAA. Ahora cambiamos de tema. La policía investiga el alcance de una presunta organización delictiva que estaría vinculada con varios robos a viviendas en Riobamba. Tras un operativo ejecutado por más de 3 meses de investigación, dejó 3 detenidos y decenas de bienes recuperados. Una investigación de aproximadamente 3 meses y medio permitió a la Policía Nacional, en coordinación con unidades de inteligencia, allanar esta vivienda en el norte de Riobamba, donde encontraron decenas de electrodomésticos, equipos tecnológicos y otros bienes. Operaban sobre todo en la parte norte, sur y específicamente en los lugares, en las afueras de la ciudad. No solo en la vivienda se encontraron objetos de valor. Parte de los bienes recuperados permanecía dentro del vehículo que presuntamente era utilizado para cometer los robos. Teníamos objetos que no cuentan obviamente con su respectiva documentación, los cuales se presume que el día de hoy fueron sustraídos, presumiblemente. La intervención permitió la captura de 3 personas. De acuerdo con la información policial, los aprehendidos registran antecedentes penales por varios delitos. Robo, tienen antecedentes por secuestro extorsivo y uno de ellos también tiene por situación de sustancias estupefacientes. Las investigaciones revelan que los implicados realizaban labores de vigilancia a las viviendas antes de actuar. Una vez que comprobaban que no había personas en el interior, ingresaban para sustraer cualquier objeto de valor. 66 laptops, 19 televisores, 9 monitores, 4 guitarras, un piano, 6 parlantes, una máquina multifuerzas, una máquina de ejercicio, una motocicleta infantil. La policía busca determinar el alcance de esta presunta organización delictiva y establecer si estaría vinculada con otros robos a viviendas registrados en Riobamba. Mercedes Chávez, Teleamazonas. En otros hallazgos, cerca de 30 toneladas de cocaína enviadas desde Ecuador hacia Europa fueron interceptadas este año. En un operativo reciente, 1 tonelada de droga fue detectada en Italia en un contenedor de banano. En la lógica del crimen organizado, la parte más difícil del trabajo ya la habían hecho. Burlar la seguridad en el puerto ecuatoriano y lograr que el barco zarpara. Estuvieron a literalmente nada de coronar la operación entera y meter esa tonelada de cocaína al mercado europeo.
para que casi 1.000 kilos de droga no hayan sido detectados al momento de cargar el buque. Significa que las mafias ya no solo usan el gancho ciego rápido, estudiaron la logística, clonaron sellos de seguridad a la perfección o contaminaron la droga directamente en las empacadoras, con complicidad interna. Si la Guardia de Difinanza no hubiese tenido el dato de inteligencia previo para meterle el escáner radiológico a ese contenedor en específico, la droga ya estaría en las calles y las organizaciones habrían generado ganancias que superan los 100 millones de dólares. El cargamento de Livorno es solo una muestra de la magnitud del flujo. Las cifras de inteligencia de la Unión Europea y los balances antidrogas revelan una tendencia alarmante. Más del 70% de cocaína que ingresa a los principales puertos de Europa, como Amberes, Rotterdam, Valencia y terminales del Mediterráneo, se embarcan o transitan por las terminales marítimas ecuatorianas. En lo que va del año, las autoridades europeas han interceptado más de 30 toneladas de cocaína vinculadas a la ruta Ecuador-Europa. Unas 13 toneladas lograron cruzar el océano y tocar puertos europeos antes de ser descubiertas en terminales de Italia, Bélgica, Países Bajos y Suecia. La conexión entre lo que ocurre en los muelles locales y el desembarco en Europa tiene nombre y apellido. La presencia de las mafias europeas en suelo nacional es una realidad comprobada. Hace pocos días, en Guayaquil, intensos operativos coordinados con agencias internacionales permitieron la captura de emisarios de la mafia albanesa y redes asociadas. A estas estructuras se les ha decomisado dispositivos de comunicación encriptada con tecnología de grado militar. Catalina García, Teleamazonas. Y las autoridades investigan la actuación de la fiscal que dejó en libertad a alias Pan de Piña, cabecilla de los Chone Killers. Dentro de las pericias, su despacho en Guayaquil fue allanado. Este es el despacho de la fiscal Norma Cecilia Rodríguez Arboleda, allanado la tarde del miércoles en el edificio Montecristi en el centro de Guayaquil. Hasta aquí llegaron agentes policiales y equipos especializados de la fiscalía para revisar expedientes, computadoras y carpetas de investigación, buscando asegurar evidencias tras una decisión procesal que dejó libre a un señalado peligroso cabecilla criminal. El sujeto beneficiado es Marcos Armando Duarte Arévalo, alias Pan de Piña, un objetivo de alto valor señalado como cabecilla de los Chone Killers, con un amplio historial por asesinato, asalto y delincuencia organizada. El propio ministro del Interior expuso la actuación de la funcionaria e impulsó las acciones penales que motivaron este allanamiento. Alias Pan de Piña fue capturado la noche del sábado 18 de julio en la Alborada norte del puerto principal, durante un operativo del ejército donde le decomisaron un revólver calibre 38, municiones y dosis de cocaína. El fiscal determinó que podía permanecer con medidas cautelares porque el delincuente dijo de que el arma no era de él, que él estaba en algún otro sitio. La intervención a este despacho refleja un problema recurrente dentro del sistema penal. En el último año, más de una veintena de operadores de justicia, entre fiscales y jueces a escala nacional, han sido suspendidos, destituidos o procesados penalmente. El motivo recurrente, omitir acusaciones en flagrancia o abstenerse de pedir prisión preventiva para devolverle la libertad a cabecillas del crimen organizado. Catalina García, Teleamazonas. Y la justicia estadounidense desclasificó la información en torno al proceso judicial que afronta alias Fito en ese país. Entre las revelaciones están que se han unificado sus defensas con los criminales alias Topo y alias Churrón. El primero está ya extraditado y el segundo aún está en espera. Ha pasado un año desde que Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue extraditado a Estados Unidos. Fue el 20 de julio de 2025 cuando el cabecilla de la organización delictiva de los Choneros fue enviado a ese país donde se lo requería por tráfico internacional de drogas y armas. No ha sido hasta esta semana en que otros detalles han salido a la luz, luego de que el magistrado a cargo de su proceso judicial dispusiera desclasificar la información en torno a su acusación. El medio digital Primicias reveló que los nuevos documentos exponen datos que inicialmente fueron omitidos por seguridad de las operaciones. Y ahí, por ejemplo, cifras exactas de la droga traficada hacia Norteamérica y las rutas por las que movía armamento. Además, se reveló que alias Fito conformó una defensa conjunta con sus dos hombres de confianza, alias Topo y alias Churrón, ambos detenidos. El primero ya extraditado, el último aún a la espera. Junto con ellos, Fito hizo al menos 3 envíos hacia Estados Unidos. En noviembre de 2024, un poco más de 1 tonelada. Mientras que un segundo y tercer despacho de cocaína se concretó en enero y febrero de 2025. 2,6 toneladas. Parte de este envío con ayuda directa del cártel de Sinaloa.
Otra de las revelaciones es que apenas el 8 de julio pasado, el abogado Jeffrey Cohn asumió la defensa de Fito, Topo y Churrón. Él ha participado en otros casos de narcotráfico y defendió en Nueva York a Alexander Ardón, exalcalde de Honduras, cabecilla de un cartel de cocaína, quien se entregó a la justicia. Primicias revela además que aunque no hay evidencia que corrobore negociaciones de parte de alias Fito con la justicia de Estados Unidos, ese país habría concedido una visa para la hija del cabecilla de los choneros para que ingrese a territorio estadounidense, mientras el caso de su padre avanza. Carlos Acoto, Teleamazonas. En otro tema, la ciudadanía podrá impugnar desde este lunes a los 27 postulantes a ser fiscal general del Estado. El plazo vencerá el 31 de julio, luego de que la Comisión Ciudadana empezara con el análisis de los expedientes y determinara si son admitidos o archivados. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el viernes la convocatoria a impugnación y escrutinio público en contra de los 27 postulantes que participan en este concurso de méritos y oposición. Los 27 perfiles que superaron la etapa de calificaciones de méritos sobre 50 puntos pueden ser impugnados por las siguientes causales: falta de cumplimiento de requisitos legales, falta de probidad e idoneidad, estar incursos en alguna de las prohibiciones e inhabilidades, haber omitido información relevante para poder postular al cargo o haber falsificado documentos para postular. Los impugnantes deben cumplir varios requisitos en la presentación de sus escritos, como descripción clara de impugnación y fundamentos de hecho y derechos, documentos probatorios en originales o copias certificadas. El periodo de impugnación es desde el 27 al 31 de julio. Una vez que termine el plazo para impugnar, la Comisión Ciudadana empezará con el análisis de los expedientes y determinará si son admitidos o archivados. Durante la sesión virtual que se instaló este viernes, los consejeros certificaron que José de la Gasca no presentó un recurso de apelación a la resolución de descalificación, con lo que la medida quedó en firme. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Amigos, momento de una nueva pausa, pero al regresar le contamos que ya a un mes del doble terremoto en Venezuela, la cifra de muertos sobrepasa las 5.500 víctimas mortales. Esto mientras que en Francia, más de 30 incendios simultáneos afectan un récord histórico de hectáreas que han obligado a evacuar a unas 200.000 personas. En breve, todos los detalles. Francia es el primer país de la Unión Europea con normativa que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años de edad. Mientras en otros países todavía adoptan medidas similares, en Ecuador existe una prohibición sobre el uso de celulares en escuelas y parte del colegio. Con este video en el que se hace un compendio de casos de acoso escolar, exposición a contenido violento, otros relacionados con prácticas contra la salud, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo anunció. En ese país las redes sociales estarán prohibidas para menores de 15 años de edad y no solo en escuelas y colegios. Está hecho, es un gran avance. Francia abre la puerta en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. A partir del 1 de septiembre, quienes tengan menos de 15 años de edad no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Y desde enero de 2027 se verificarán todas las creadas antes de la medida. Aunque tendrán herramientas de control, de esta disposición quedan excluidas las redes de mensajería o de simple visualización de videos. Medidas similares, pero de variable rigurosidad, han sido adoptadas en países como Australia, Reino Unido, Turquía, China, Indonesia, Malasia y en Sudamérica, Brasil. En Ecuador, desde abril pasado opera una resolución del Ministerio de Educación que prohíbe el uso de celulares en la educación inicial y básica y solo lo permite para estudiantes de bachillerato con fines pedagógicos. Pero es importante también que se generen en el país políticas que nos permitan protegerlos también fuera del sistema escolar. En junio pasado en el Legislativo se archivó la llamada Ley de Uso Responsable de Redes Sociales, en medio de un debate sobre la libertad de expresión. Mientras no exista una normativa superior que permita regular el manejo fuera del contexto escolar,
nosotros como Ministerio de Educación precisamente estamos mediando para lograr que al interior de las instituciones educativas se trabaje en este factor. Pero en este tema es importante además la educación en casa. La primera escuela que tienen los niños es el hogar. Difícilmente los chicos van a atender porque la ley lo dice. O sea, no lo es así. Desgraciadamente no lo es así. Las cifras que impulsan estas provisiones se centran principalmente en el ciberacoso, pero también en la salud mental y el tiempo de exposición. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y el 2026 es el año más bajo en hidrología de la última década. Esto en cuanto al ingreso de caudales del complejo Paute-Mazar. Expertos señalan que actualmente en el país se conjugan 3 factores que ponen en riesgo al sector residencial. Durante la última década, los caudales del complejo Paute-Mazar, uno de los principales reguladores del sistema hidroeléctrico ecuatoriano, ha mostrado una tendencia cada vez más preocupante en sus aportes hídricos. Los registros históricos entre 2016 y 2025, comparados con los valores alcanzados en el 2026, la cifra muestra que 5 de los 7 meses presentaron valores inferiores al promedio de los últimos 10 años. Estamos teniendo a Mazar como nuestro pulmón principal para poder entregarle a todo el Ecuador energía eléctrica. Lo que ha dado paso a una conjugación de 3 factores que expertos han venido advirtiendo. La baja hidrología por el fenómeno de El Niño, ningún ingreso de nueva generación y el aumento de la demanda que ha venido registrando un crecimiento exponencial. Desde diciembre del 2023, cuando se ubicó en 4.800 megavatios, en el 2025 cerró en 5.110 megavatios y de lo que va del 2026 ya supera los 5.500 megavatios. Lo que hace el SENACE es de un día a otro le comunica a CENEL que debe disminuir 100 megavatios. Entonces CENEL ordena que las industrias dejen de consumir. Lo que mantiene al sector industrial en una difícil posición y al residencial en una momentánea y flexible tranquilidad. Sin embargo, en medio de este panorama hay herramientas que para ambos analistas es factible aplicar en un mediano plazo. Se llama distritos autónomos energéticos. ¿En qué consiste esto? Que un sector privado se encarga de poner la generación, la transmisión y la distribución, y el privado le vende energía al sector industrial. Estas visiones se nacen por fuera del plan anual de electricidad, que a decir de los consultados queda obsoleto y con más de un pendiente. Estamos atrasados con todos los casi 600, 700 megavatios que se pretendía. Hemos generado un 10-15%. Quedando así una deuda pendiente de más del 70%. Astrid Tingre, Teleamazonas. Más información, ahora le contamos. En congregaciones de fe vamos a hablarles sobre San José de Chimbo en Bolívar, que se prepara para vivir una de las manifestaciones de fe más importantes del centro del Ecuador, porque miles de peregrinos llegarán al santuario de diocesano del Señor de la Justicia para participar en las festividades por los 126 años de la Sagrada Imagen. En San José de Chimbo, en Bolívar, se encuentra el santuario diocesano del Señor de la Justicia, considerado uno de los principales centros de peregrinación religiosa del centro del país, que recibe a miles de devotos que llegan desde distintos rincones para cumplir promesas, agradecer los favores recibidos y participar en las festividades patronales, entre oraciones y muestras de profunda fe. Yo soy en especial devoto desde que era mi papacito. Ahí quedamos nosotros, la familia. Vengo con mucha fe porque toda la vida he tenido mucha fe en él y por eso me he venido para acá. Este templo construido en piedra dura guarda imponentes obras religiosas, entre ellas la del Señor de la Divina Justicia, imagen que fue tallada y elaborada por la Escuela Quiteña de Arte y fue adquirida por devotos chimbeños, que desde su llegada y hasta hoy organizan una fiesta en su honor, la cual se desarrolla durante todo un mes. Nosotros colaboramos con los arreglos florales, todo lo que es para el Señor. Es que ya son 126 años de la presencia de la imagen. Por ello, se ha preparado una agenda de festividades que inicia el 31 de julio con el pregón. El 1 de agosto, visita a las familias y serenata. El 2 de agosto, la gran caminata y encuentro de María Magdalena y el Señor de la Justicia y misa campal. Y quedan cordialmente invitados. Les esperamos a compartir esta alegría de los 126 años de la presencia del Señor aquí en este lindo santuario. Sí, cada año se va renovando el vínculo de la comunidad con sus tradiciones, en una celebración que fortalece la identidad religiosa. En Bolívar, Jonathan Quesada, Teleamazonas.
Y el Instituto Nacional de Biodiversidad presentó los primeros resultados de la investigación sobre biodiversidad de insectos en Mashpi, ubicado en el Chocó Andino, en el noroccidente de Quito. Más de 8.000 especies fueron identificadas y 7.800 serían endémicas. El Chocó Andino vuelve a sorprendernos. Hace un año el Instituto Nacional de Biodiversidad inició una investigación para identificar la cantidad de insectos en Mashpi Taira. Y con un 25% de las muestras colectadas, los primeros resultados arrojan una biodiversidad de 8.000 especies de insectos y 7.000 de ellos serían endémicos. Insectos pequeñitos que nunca han sido estudiados y los estudiamos de una forma nueva, novedosa, con innovación, biotecnología. Los comparábamos con todos los insectos que se han logrado registrar genéticamente en el mundo y en Mashpi el 96% eran únicos solo para Mashpi. Nos demuestra que a veces pensamos que los bosques están conectados y todas las especies se comparten. En realidad no, cada quebradita, cada montañita nos da junta como comunidades diferentes de insectos muy diferentes. La investigación forma parte de una colaboración científica internacional que busca mapear y monitorear la biodiversidad a escala global. Es parte de un estudio que se llama Scientific Reports de Nature, es una de las revistas más importantes en el mundo. Desde Fundación Futuro, entidad encargada de la protección de la reserva, afirman que el estudio posiciona a Ecuador como el país más megadiverso del mundo. No existe otro lugar en el mundo que haya registrado el número de especies que hemos anunciado el día de hoy, en el grado de concentración, porque hay que decir que esto se hizo en 2 metros cuadrados, viene la responsabilidad de conservarlo, de cuidarlo. La investigación es un gran aporte a la ciencia, pero también se espera que aporte a la toma de decisiones. Sería ideal que todas las decisiones que tomamos sean informadas en ciencia, informadas en evidencia. Principalmente la construcción de políticas públicas, esto es clave. Por ejemplo, qué parte del Ecuador debemos conservar, qué potencial genético tenemos, qué potencial de innovación en biotecnología, etcétera. A escala mundial se estima que el planeta alberga entre 14 y 22 millones de especies de insectos. En Quito, Natalie Jiménez, Teleamazonas.